Lares es Tierra Santa. Hace 70 años, desde la Plaza de la Revolución de Lares, don Pedro Albizu Campos expresó que nuestra madre, la patria puertorriqueña, se encontraba en su lecho de muerte y en acecho de ella, su asesino, el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. Nada ha cambiado al día de hoy. Puerto Rico pasa por una crisis social, económica y política total. Ello como resultado del derrumbe del aparato colonial montado por el imperio para administrar sus intereses en el territorio que ilegalmente ocupa desde 1898. Y digo ilegalmente porque la presencia del extraño en nuestra casa, Puerto Rico, se debe a una intervención militar. Al momento del Tratado de París, documento al que el imperio se aferra para vestir de legalidad el acto de agresión mediante el cual se apodera de nuestro archipiélago, Puerto Rico había dejado de ser una colonia de España. La Carta Autonómica de 1897 había establecido ya el reconocimiento de la personalidad jurídica de Puerto Rico ante el mundo como una nación soberana. España no podía ceder a Puerto Rico, ni Estados Unidos anexarse a Puerto Rico, ni el mundo entero desconocer la soberanía de Puerto Rico, porque el reconocimiento de la soberanía de una nación es irrevocable. Esa llamada cesión de Puerto Rico por España a Estados Unidos no fue otra cosa más que un atraco típico de los yanquis. Ese tratado que obliga por las armas a los españoles a firmar, o sea, el Tratado de París, es nulo en cuanto a nuestra nación concierne, pues al momento de los españoles rendirse ante la coacción de los estadounidenses, Puerto Rico era una nación soberana ya. No era parte de la guerra hispanoamericana. O sea que de personas, sujetos de derecho, pasamos nuevamente a ser esclavos. Los 122 años de intervención militar, ocupación y coloniaje yanqui se han caracterizado por el despojo constante, la explotación de nuestros recursos, nuestras tierras, nuestros mares, nuestro espacio aéreo y nuestra gente. Pero lo más significativo, aún por una guerra constante, diaria y sostenida, solapada unas veces y otras no, y dirigida a la destrucción de nuestro ser más íntimo, nuestra propia nacionalidad. Pienso que hoy en día no hay un solo puertorriqueño que crea que Estados Unidos está en Puerto Rico para ayudarnos, que no sea para ayudarnos a morir. Creo que no hay un solo puertorriqueño que no concuerde con nosotros los nacionalistas en que Puerto Rico es una colonia. La ficción que construyeron en 1952 para engañar a la comunidad internacional y a los propios puertorriqueños, diciendo que aquí habíamos ejercido nuestro derecho a la autodeterminación y establecido un pacto o convenio con los Estados Unidos, se fue cayendo poco a poco hasta terminar sepultada por el propio Congreso yanqui con la ley promesa en el 2016. Puerto Rico, que se rige por la cláusula territorial de los Estados Unidos, es hoy administrada por 7 procónsules del imperio, designados por el propio presidente estadounidense. El llamado gobierno de Puerto Rico
con su gobernador, su fortaleza y sus legisladores de Puerta de Tierra, la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones quedan supeditados a las decisiones de esta Junta. Ya el yanqui ni se preocupa de los visos de democracia y legalidad. Sabemos todos, estamos conscientes de que no existe la democracia ni la legalidad en Puerto Rico cuando vemos que la voluntad de Washington a través de sus propias agencias o sus procónsules es la que se implementa y ejecuta por encima y en total desprecio del llamado gobierno de Puerto Rico. Incluso nos imponen una deuda que no es más que el costo del coloniaje, los gastos en los que Washington tuvo que incurrir para mantener su colonia durante todos estos años del llamado gobierno propio. Una falacia, una mentira. Washington invirtió dinero en su colonia para que cuidaran de sus intereses. Pagó a sus marionetas para que sirvieran de guardianes de su propiedad. Los sentó cual muñecos en sus faldas. Los hizo hablar lo que quería que dijeran. Los hizo actuar de acuerdo a su voluntad imperial. Pero ya esos muñecos no le sirven, no le interesan. Y cuando eso sucede, los descabezan. Todos hemos sido testigos de la depauperación de nuestra nación. Hoy más del 60% de la población vivimos bajo el nivel de pobreza. Hay hambre en Puerto Rico, aunque muchos miran para el lado para hacer que no la ven. Hay un alto por ciento de nuestra población que no cuenta con un empleo para poder alimentar a su familia. Hoy un trabajador, aunque sea explotado, es un privilegiado porque tiene trabajo. Porque entre el colapso del sistema colonial, la destrucción que nos dejó el huracán María y el total abandono en que quedamos gran parte de las familias y sectores de nuestro territorio, se sumaron los sismos de este año, mostrando claramente el desprecio del imperio hacia nosotros. Posiblemente porque ello contribuye al plan diabólico de desaparecer la nacionalidad puertorriqueña. Y no nos olvidemos de la pandemia, para la cual no ha habido un plan eficaz ni la atención adecuada, lo que dejó al descubierto nuestra incapacidad para poder hacernos cargo de nuestros problemas y ser capaces de encaminar verdaderas soluciones, todo debido a la condición colonial que no nos permite el control de nuestras fronteras, como para evitar que la gente llegue a nuestro territorio desde los lugares de Estados Unidos más infectados, como Nueva York. Por el contrario, se ha creado una especie de turismo del COVID, con gente que llega de todas partes de Estados Unidos y no cumplen ni siquiera con el uso de la mascarilla, y menos aún con las órdenes emitidas por la administradora colonial, que para ellos no tienen importancia alguna. Estos turistas se sienten que están por encima de cualquiera de nosotros por el único hecho de ser estadounidenses continentales. La pandemia se ha convertido en un gran negocio para los intereses de los hospitales, los planes médicos, las farmacéuticas, para quienes nosotros únicamente representamos una vía de lucro. Tomemos conciencia de que mientras no tengamos capacidad para controlar nuestras fronteras y decidir sobre nuestros asuntos, como tener una cubierta de salud que proteja a todos los puertorriqueños, lo cual únicamente se consigue con la independencia, estaremos a merced de todos estos males. Estamos viviendo tiempos muy voraginosos. Hoy la independencia es más urgente que nunca. Iniciar un verdadero proceso de descolonización significa adentrarnos en el camino hacia la solución de los problemas que nos aquejan. Este proceso de descolonización no lo encontraremos en las elecciones coloniales.
La gran trampita, como le llamó el maestro, es un mecanismo creado científicamente, un ardid elaborado para mantener la nación puertorriqueña subyugada en estado colonial y dar la apariencia de democracia. El tiempo ha demostrado la verdad de las palabras de don Pedro. Hemos visto con tristeza menguar las fuerzas patrióticas mientras el anexionismo enajenado crece cada día. Dicen en su campaña que la colonia mata, y tienen razón, porque la colonia es un crimen contra la humanidad, es la esclavitud de un pueblo entero, pero no dicen quién es el criminal que nos viene matando hace 122 años, lo que pone de manifiesto el estado de Estocolmo en la psiquis colectiva del puertorriqueño. Es la negación de sí mismos, el desprecio a nuestros antepasados, a nuestra historia, el desprecio a nuestra cultura, es asumir que somos animales silvestres en un territorio ajeno, es echarnos la culpa a nosotros mismos por haber sido invadidos y colonizados. El verdadero criminal no es otro que el mismísimo demonio del imperialismo yanqui, el mismo que hace apenas unos días les dio una vez más con las columnas del Capitolio en sus cabezas, aclarándoles que no reconocerán el resultado de lo que no es más que una encuesta, estadidad, sí o no. Si a los yanquis les interesara la estadidad, si les conviniera, le impondrían por la fuerza como nos impusieron su presencia, su ciudadanía, sus vicios, su libertinaje y su corrupción. Pero los yanquis no hacen malos negocios y es la colonia la que les resulta lucrativa. Por eso terminar con ella no va a ser tan fácil. No nos devolverán nuestra soberanía así como así, porque nos consideran objetos de su propiedad. Recordemos que son los mismos que no reconocen soberanía en ningún país del mundo, los que asesinan e imponen presidentes en países libres, los que bloquean naciones para obligar por hambre a someterse a sus intereses, los dueños del armamento nuclear con el que amenazan al mundo y que no tienen pudor alguno en usarlo, como hemos podido atestiguar a lo largo de la historia, los que arrasaron con ciudades enteras sin importar niños ni civiles en su afán de poder, los de Hiroshima y Nagasaki, los grandes terroristas del mundo. Nuestra independencia santa tendremos que arrebatársela de las manos con la fuerza que nos da el derecho de un pueblo a ser libres y con los métodos que haga falta, armándonos de valor y asumiendo el sacrificio que sea necesario, como los héroes y mártires que hoy venimos a honrar en Lares. Las 2/3 partes de nuestra gente que vive en las entrañas del monstruo saben mejor que nosotros lo que es ser puertorriqueño allí. Por eso, en la diáspora el sentimiento patriótico florece, porque la dura realidad no permite el espejismo con el que nos han dominado aquí, contaminando nuestra realidad por 122 años ya. No hemos venido a decir palabras bonitas, ni a decir que será fácil. Hemos dado demasiadas vueltas a la noria, desperdiciando un tiempo demasiado valioso. El maestro señaló el camino. La independencia es más urgente que nunca. La gesta del grito de Lares de 1868 inspiró la revolución nacionalista del 50, que este año cumple 70 años. Es deber de todos y todas las organizaciones patrióticas de conspirar juntos, de no colaborar con el imperio, de crear la crisis sanadora para dar continuidad a nuestra agenda emancipadora inconclusa. Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Venimos a Lares a renovar nuestros votos por nuestra libertad, a ofrendar vida y hacienda. Ya está bueno de blandenguerías. Que se acabe la paciencia, que la paciencia no debe existir. El día de Lares debe ser el día de Lares, es decir, el día de la revolución de Puerto Rico. ¡Viva nuestros héroes y mártires! ¡Viva Puerto Rico libre!